A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones. Que el Señor los bendiga, queridos amigos que nos sintonizan hoy a través de nuestro canal Jesús TV. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y les agradecemos mucho por su sintonía. De verdad, para nosotros es muy grato el sabernos escuchados y saber que la palabra del Señor está llegando a sus corazones. Y usted también siéntase bendecido de poder contar con la oportunidad de escuchar y recibir esta palabra del Señor. Hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con mi hermano Enrique Ponza. Bienvenido. Gracias a todos, bienvenidos a todos ustedes. Bienvenida, hermana Carmelina, qué bendición tenerte en estos programas, de verdad. Ha sido una bendición edificante para cada uno de nosotros, como espero que también para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de programas, pero antes de esto vamos a poner en las manos de Dios también y le vamos a presentar como ofrenda este programa y la ponemos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias, infinitas gracias por esta oportunidad grandiosa de compartir tu mensaje. Gracias por permitirnos ser instrumentos y muchas gracias también por las personas que sintonizan este programa y todas las personas a quienes llegará tu mensaje. Hoy queremos pedirte que nos llenes de tu sabiduría, que nos llenes de tu valor, que nos puedas fortalecer y que nos dé, Señor, también el entendimiento que necesitamos, que aprendamos a ser esforzados y valientes para seguirte, para buscarte y para amarte y para servirte. Te damos gracias por los medios que permites también a través de los cuales nosotros te podamos servir. Te pedimos que escuches las necesidades de nuestro corazón. Ponemos en tus manos también las necesidades de cada una de las familias que hoy estamos acá reunidas, confiando en que tú siempre estás en el control de cada situación y que todo interviene siempre para nuestro bienestar. Así es que te pedimos una vez más que nos ayudes a tener el valor de tomar nuestra luz, esa luz que viene de ti para guiar nuestro camino y que siempre, Señor, tu palabra sea la lámpara que guíe nuestros pies. Así es que quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando hablamos de producción, hablamos de dar frutos. Y dentro del proceso de la vida, muchas veces somos fructíferos y muchas veces no somos fructíferos. Cada una tiene su consecuencia, cada una tiene su posición, cada una tiene su resultado diferente. Y todo depende de a quién hayamos escogido nosotros, qué tipo de semilla escogimos, qué tipo de vida queremos vivir y qué tipo de desarrollo queremos tener en nuestra vida. Y entonces hay dos tipos de productividad, de dar fruto. El fruto desde la perspectiva de Dios y el fruto desde la perspectiva de la mundanalidad y de Satanás, ¿verdad? Pero de que damos frutos, ya sea de un lado o de otro lado, lo damos. O sea, que no nos gusta reconocer que estamos dando fruto del lado de Satanás es una realidad también, pero es una verdad también en nuestra vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si recibimos la semilla de la mundanalidad y no cuidamos la semilla que Dios nos da, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos dar? Como la higuera, ¿va? La higuera no daba fruto porque quería, pero cuando le explicaron y cuando razonó y entendió, dio fruto y dio en abundancia. Yo recuerdo que en un programa tú leíste el Salmo 1, que aún en época de sequedad, el árbol plantado a la orilla del río. Es Jeremías. No, Salmo 1, Salmo 1:1. Vamos a buscar. Sí, búscatelo, Salmo 1:1.
dichoso el hombre. Entonces, cuando tú estás en esa condición y estás viviendo esa circunstancia, tienes que entender ya que hemos sido escasos en invertir en las cosas de nuestra vida. Y cuando el Señor nos pregunte y nos pida los resultados de los diezmos que Él nos dio, de lo que Él nos otorgó, es que Señor, tuve miedo, como tú eres muy duro, entonces fui a enterrarlo. ¿A qué es el Salmo 1? No, es Jeremías 17, 7 al 8. Pero ponte Salmo 1. Ah. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver el proceso, donde tenemos que entender lo que damos. Y al final, de un lado o del otro lado, vamos a tener una consecuencia. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a entregar cuentas de lo que hayamos hecho de las claras o escondidas. ¿Ya? Y entonces, si llego dando este tipo de fruto, vamos a tener un rechazo total de Dios. Pero si damos el otro fruto, vamos a tener una aceptación de Dios. Sí, es el Salmo 1, ¿no? Sí, también habla sobre los frutos. Ajá. Sí. Y entonces, lo importante de esto es que el Señor nos dice, produzcan fruto que demuestre arrepentimiento. Es un consejo sabio. Produzcan fruto que demuestre arrepentimiento. Y no pienses en muchas cosas. Tienes que entender, tienes que entrar en ese principio. Si quieres tener la vida eterna y alcanzar la vida eterna que yo te vengo a proponer como el Hijo de Dios, dice Jesús, entonces tienes que sembrar esta semilla y tienes que esforzarte por producir este tipo de fruto, este tipo de situación, vas a fructificar de esa manera. No vas a fructificar de una forma diferente, vas a fructificar en frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque entiende que la esencia nuestra está formada de mucho pecado. Tenemos permitido sembrar muchas cosas de pecado en nuestra vida, por la mundanalidad, por los placeres, por A, por Y, por B, por Z razón, hemos estado en ese proceso en nuestra vida. Entonces lo que estamos cosechando es un fruto amargo, es un fruto que no es agradable. Y es un fruto que si nosotros mismos lo probamos, no nos vamos a sentir cómodos en ese fruto. Y entonces tenemos que entender el proceso. Si esto es así, y quiero estar con Dios, tengo que entender que Él me escogió. ¿Por qué? ¿Por qué me escogió Él primero a mí? Y no yo a Él. Porque Él me creó. ¿Ah? Sí. Como dice el dicho elemental, mi querido Watson. Entonces, si Él me escogió con un propósito y un objetivo, y de verdad yo quiero alcanzar esa vida eterna, tengo que sentarme con Él y preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer para empezar a dar ese fruto? ¿Qué tengo que cortar? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué tengo que desarrollar en mi vida? Que me hagan quitar esa semilla. ¿Por qué? Porque no estoy dando el fruto que tú quieres que yo dé, el fruto perenne, el fruto que crece en buena siembra. Y entonces me toca a mí empezar a recibir, analizar, entender y descubrir esa parte de mi equivocación, de mis decisiones equivocadas, de mi pasado equivocado. Reflexionar, porque no puedo seguir caminando todos los días bajo esa misma forma, porque al final los días se me acaban y tengo que entregar cuentas al final de la vida. Entonces, qué triste es llegar con las manos vacías, ¿verdad? Es mejor llegar con cosecha positiva, Claro, que con cosecha negativa. Entonces, cuando uno siembra, da fruto pecaminoso, está basado en egoísmos, está basado en engaños, está basado en corrupción, está basado en naturaleza pecaminosa. Esa es la semilla que hemos permitido sembrar en nuestra vida. Pero Él quiere que hay oportunidad de que demos fruto que demuestren arrepentimiento.
¿Qué te hace a ti entrar en el proceso de arrepentimiento? Reconocer que te equivocaste y aceptar que estás en pecado, que estás equivocado, para pensar y considerar qué tienes que hacer y qué procesos tienes que tomar para decirle al Señor, Señor, de verdad me equivoqué, perdóname, pero estoy acá contigo, para que converjamos en un proceso, en un plan, en una dirección, en una conducción, y que eso me ayude a mí a empezar a hacer procesos de enmienda. ¿Ya? Porque si estoy arrepentido, de verdad, tengo que converger con Él en planes diferentes, en procesos diferentes, en conceptos diferentes, en ideas diferentes, e iniciar, caminar hacia un punto diferente, enmendando procesos. Ese es un reto personal. Claro. ¿Ah? De que yo quiero alcanzar eso. ¿Ya? Y entonces, pregunta el Señor, ¿por qué quieres seguir muriendo de esa forma? ¿Ah? Si tienes una oportunidad diferente. Te estoy planteando una solución diferente, te estoy planteando una visión diferente, una alternativa diferente y un proceso diferente. Por eso es que yo, Jesús, vine a darte luz y vida. ¿Por qué? Porque así como estás hoy muerto, puedes tener vida. Puedes fructificar productos de vida, dar frutos de vida. ¿Por qué? Pero tienes que cambiar la mentalidad y tienes que cambiar los deseos de tu corazón, alcanzar propósitos y situaciones diferentes. Entonces, ¿qué me toca hacer a mí? Ver los frutos y probar un poquito de mis frutos. ¿Qué tan amargos están? ¿Qué tan desagradables? ¿Qué tan egoístas cuando le meto la mordida? ¡Cuánto egoísmo! ¿Cuánto rencor? ¿Cuánta desolación? ¿Cuánta tristeza? ¿Cuánto engaño? ¿Valdrá la pena? ¿Cuántos de esos frutos me compran en el mercado? Sí, muchos. Muchos. Ahora como está el mundo, muchos. Pero somos incapaces de comprar frutos de Dios. Por eso es que como queremos ganar prestigio, queremos ganar reconocimientos y que todos nos admiren, entonces qué lindo. Todo el mundo habla de eso. Pero la degradación personal que hacemos es muy grande delante de Dios. Por eso dice frutos de arrepentimiento. Eso me recuerda algo bien interesante que se ve mucho en importación de productos. Y me daba risa lo que usted decía, ¿verdad? Que cuando uno prueba el fruto, ¿qué sabor tiene? A veces ni sabor tienen. Y eso es cierto. Fíjense que cuando se quiere importar cualquier fruto, normalmente la producción está categorizada, ¿verdad? Que de primera, segunda, tercera y desecho. Entonces, lo chistoso es lo siguiente. Esos frutos, los más caros que nos venden por frutos de primera, son frutos que crecen grandes, así bien robustos, solo apariencia, porque usted los prueba y no tienen sabor. ¿Por qué? Porque han sido fortalecidos a base de agroquímicos, de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces a uno le venden solo la cara bonita, ¿verdad? Pero la esencia de eso dista mucho del fruto y el sabor natural que tienen las cosas cuando crecen silvestre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya hemos metido nuestra mano y hemos modificado lo que Dios creó. Entonces, a veces muchos de nosotros también somos así. Solo somos apariencia, pero cuando nos prueban, como usted decía, realmente ni sabor, ¿verdad? O sea, por gusto. Hemos dejado de dar la sal que deberíamos de dar, hemos dejado de dar el sabor que tendríamos que darle y aportar a esta sociedad. Ahora, yo les quiero compartir algo bien chistoso hablando de frutos que pasó en la casa. Mi mamá no se dio cuenta y se le pudrió, pues prácticamente se pudrió un tomatillo, ¿no? Entonces, mi mamá es muy, que no le gusta tirar la comida, ni desecharla en la basura, aunque esté podrida. Entonces vino ella y dijo, bueno, la tiró en una maceta X, y al tiempo lo chistoso fue que, o sea, el tomatito estaba todo podrido, ¿no? Lo chistoso fue que al tiempo empezó a crecer la mata de tomates, y hoy anda ahí, que tiene ya su mata bien bonita y está dando tomates. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchos de nosotros a veces nos sentimos así apodridos, ¿verdad? Algunos de nosotros incluso a veces hemos sido señalados de ser, se va a oír bien fuerte, pero a veces pasa, que la sociedad nos tacha de desecho, de caso perdido, que ya no servimos para nada. Ahí está el caso de la parábola de la prostituta.
o del recaudador de impuestos, ¿verdad? Eran personas que no eran bien vistas por la sociedad, que la sociedad los había marcado como alguien que ya no tenía remedio, como alguien de quien no se podía sacar nada bueno. Y cuando leemos las Escrituras, pues vemos las obras grandes y maravillosas que Dios hizo en la vida de ellos y pues que también dieron testimonio a los demás. Pero ¿qué es lo importante de esto? Miren, aunque nosotros nos sintamos realmente que ya no servimos para nada, en esencia, en el fondo, tenemos una semilla que Dios ha puesto en nosotros y que puede dar fruto. Aunque increíblemente ya estemos podridos, todavía podemos dar fruto. Podemos dar fruto. ¿Y quién puede hacer esto? Dios es el único que tiene el poder para hacer eso. Eso que la sociedad te dice que no puede ser una realidad en tu vida, Dios te dice que sí puede ser una realidad en tu vida. Y si tú lo permites, eso puede llegar a buen término. Entonces, es importante verdaderamente que nosotros le demos a Él la oportunidad de obrar en nosotros, de labrarnos lo que nos tenga que labrar, de cuidar lo que tenga que cuidar en nosotros para que podamos dar esos frutos, y no frutos insípidos, sin sabor, que sean solo planta y que engañen a todo mundo. No, que sean frutos, que no importa que sean frutos de esos que la sociedad llama desecho, que son chiquititos y que nadie los quiere comprar porque supuestamente no son lo mejor, pero vivimos muy engañados, fíjense ustedes, porque los frutos, todos esos frutos que llaman como desechos, que son los más pequeños porque ya no alcanzaron los fertilizantes y agroquímicos y todo eso que se les aplica, son frutos que tienen su sabor puro, que no tienen ningún tipo de manipulación, sino que están desarrollados realmente alimentándose de la savia de la planta, de los nutrientes que le da la planta. Y entonces nosotros también estamos invitados a esto. No importa si somos frutos chiquitos, pero que seamos frutos genuinos, que seamos frutos que de verdad nos estemos nutriendo al 100% de lo que Dios nos da, de lo que Él aporta en nuestra vida. Porque, como lo dice el Evangelio, miren, ¿de qué nos sirve ganar el mundo? ¿De qué nos sirve ganarnos los halagos de todo el mundo, o los aplausos o el reconocimiento de todo el mundo, si en el fondo solo somos pura apariencia? De nada nos sirve. Es más, eso crea un vacío interno en nosotros, porque nosotros sabemos verdaderamente cuál es la realidad de nuestra vida y posiblemente estemos conscientes en que somos solo pura apariencia, que vivimos de la pura superficialidad, pero en el fondo tenemos un vacío que solo puede llenar el amor de Dios. Por eso les digo, es bien importante esto. A veces nosotros anhelamos ser o dar frutos muy grandes, frutos que sean muy evidentes, muy significativos y que todo el mundo aplaude o que todo el mundo reconoce, y subestimamos otro tipo de frutos. Pero San Pablo, si no me equivoco, es San Pablo quien nos dice, hay una diversidad de frutos, no todos hemos sido llamados para dar el mismo fruto. Cada uno, según los dones que ha recibido, dará X, Y, Z fruto, pero ninguno de esos frutos es más o menos que el otro. Todos pueden generar el mismo impacto, todos pueden ser igual de significativos cuando nosotros los dejamos crecer, cuando nosotros los dejamos florecer en nuestra vida, y sobre todo cuando permitimos que estos frutos sean también puestos al servicio de los demás, porque ese es el fin último de dar los frutos. No es para quedármelos yo o para guardarlos yo, como sucede, por ejemplo, muchas veces cuando uno va a la costa, mira los árboles de los mangos que están en todos los patios y la gente los desperdicia, en lugar de regalarlos, ahí los dejan y pasa uno y los ve todos botados y no se comparte. No seamos así. Si nosotros estamos dando fruto, aprendamos a compartir ese fruto con aquellos que hoy carecen de este alimento que nosotros podemos compartir, que es un alimento que viene dado por la gracia de Dios. Entonces yo sí los invito, ¿verdad?, a que reflexionemos en esto. Si nosotros hoy creemos que somos caso perdido, o que de nosotros Dios no puede sacar nada, o que lo único que podemos dar es un sabor ácido como el limón, bueno, ahí vamos a hacer una limonada. Es decir, nada puede ser justificación para no dar frutos. Tal vez el fruto que nosotros demos sirva para complementar el fruto que da alguien más, y todos en conjunto podamos llegar a generar un fruto superior o un fruto mayor
que finalmente pues es el llamado que también tenemos todos, el vivir en esta unidad, el vivir en la fraternidad, en recordar, como nos dice San Pablo, que todos formamos parte de un solo cuerpo. Es que eso lo tenemos que tener bien claro, porque cuando nos vamos por nuestra individualidad, entonces dividimos, y ahí es donde le damos muchas veces entrada y cabida a Satanás. Dice el dicho muy puntual: divide y vencerás. Y hoy nos hace falta también esa parte, nosotros el poder unificar los frutos que se dan en la iglesia, para poder dar, como decía, un fruto mayor. De verdad, aprendamos a vivir en humildad, aprendamos a aceptar a los demás, a compartir también nosotros lo que estamos dando, y aceptar lo que alguien más quiere compartir con nosotros, porque por mucho fruto que demos, igual siempre necesitamos de los frutos de los demás. Es así como funciona, es así como debemos de aprender a vivir en esa armonía y en esa fraternidad, que nos va a llevar a nosotros verdaderamente a ponerle ese sazón que necesita el mundo, a llevar esa sal que San Pablo nos recuerda que somos, a llevar esa luz también que necesitamos ser para los demás, para poderlos guiar. Así es que sí tenemos una tarea grande, es un compromiso bastante serio, pero cada uno, como nos dice San Pablo, desde los dones que hemos tenido, podemos dar fruto en la vida de alguien más, desde una palabra de ánimo, una sonrisa, cuidar a un enfermo, acompañar al que está en soledad, qué sé yo. O sea, hay un montón de formas en las que nosotros podemos poner nuestros dones al servicio de los demás, de tal manera que podamos dar frutos, y frutos en abundancia. Eso es algo importante. ¿Qué fruto tienes deseos de dar? Depende de la esperanza que tú te pongas. ¿Ya? Cualquier planta que esté sembrada en la vida ha pasado sufrimientos. Claro. Todos, como tú y yo, hemos pasado sufrimientos. ¿Qué te da el sufrimiento? Perseverancia. Te vuelves perseverantes porque tienes la ilusión de alcanzar la esperanza que te propusiste, porque nació de tu corazón el deseo de alcanzar ese propósito y ese objetivo. Y esa perseverancia te da entereza de carácter. Le pides a Dios sabiduría, le pides a Dios entendimiento, te dispones a obedecer los propósitos y los consejos que Dios te da, los pones en práctica, los desarrollas, ¿ya? Y entonces empiezas a captar entendimiento, empiezas a captar conocimiento y empiezas a captar comprensión, comprender el propósito, el objetivo de Dios. Empiezas a alimentar eso en tu vida de lo que Él te dice, de abonarte de lo que Él te dice, de desarrollar las cosas que Él te dice, de poner, de que si tienes que aflojar la tierra, un poquito de la dureza de tu corazón, la haces para que des ese fruto, para que ese fruto llegue a producir lo que tú esperabas. Y entonces eso te da constancia en la vida, te da certeza y te da seguridad, porque estás viendo el resultado y estás entendiendo y estás haciendo tu mejor esfuerzo en la vida, ¿ya? Y eso te fortifica una fe y te da una confianza. Y cuando empiezas a ver el brote del fruto, te ilusiona más. Y te dices, valió la pena. Valió la pena. Ese es el regalo que nosotros no nos damos. El entendimiento, el dominio propio, la constancia, el carácter, el estar en esa relación permanente con Dios, va a dar fruto de arrepentimiento. Y se nota cuando se da fruto de arrepentimiento. Cambia uno su forma de vivir porque cambió su forma de pensar. Y entonces lucha por lo que está queriendo alcanzar. Nos ha faltado devoción de Dios. Nos ha faltado confianza de Dios. Nos ha faltado seguridad de Dios, pero sobre todo nos ha faltado oído de Dios y visión de Dios para poder dar ese fruto que Él quiere que nosotros demos. Nos vamos por todo lo que nos dice la mundanalidad, utiliza este tipo de
de fertilizante utiliza este tipo de situación, utiliza este tipo de situaciones, todo lo que el mundo nos da. Y el fruto no da sabor. Pero cuando probemos dar ese fruto con razonamiento de entendimiento, que ese fruto produzca arrepentimiento, y entonces empezaremos a ver verdaderamente en nuestra vida, en el proceso de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, la gloria de Dios. Y esta parte es importante, por eso es que el entendimiento, el dominio propio, la constancia y esa devoción a Dios va a producir fruto y fruto en abundancia, del que Él quiere que demos. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito, el objetivo de Él y que alcancemos esa vida eterna que Él tiene preparada para nosotros. Lo demás es, vamos a tirarnos a lo que no queremos en la vida, que es ser condenados. Diferente. Así es, y creo yo que también le agregaría a eso el aceptar el fruto que nos tocó dar. Que a veces nosotros queremos dar otro tipo de frutos y entonces perdemos el tiempo en querer ser algo que no somos. Y entonces también creo yo que hoy tenemos que aprendernos a aceptar los dones que Dios nos dio y trabajar en ellos para dar los frutos que tengamos que dar. Así es que, queridos hermanos y amigos, les damos las gracias por habernos escuchado. Pedimos a Dios que llegue hasta sus hogares, que Él también pueda poner y tomar el control de cada una de las situaciones que podamos estar viviendo, que nos dé la fortaleza y el valor para empezar a trabajar en nuestros frutos, cuidar esta semilla que Él ha puesto en nuestro corazón y que nos permita en un futuro no muy lejano dar frutos y frutos en abundancia para que podamos compartir con todas las personas que se nos atraviesen en esta vida. Así es que muchísimas gracias, les deseamos un bonito día y esperamos verdaderamente que la bendición de Dios llegue a sus hogares. Así es que los esperamos también en nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga. Amén. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí